Buenos días y feliz sábado. Dios los bendiga. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor en esta mañana? Estamos muy contentos por la oportunidad que Dios nos concede de entrar en su casa de adoración en el día de adoración. Tenemos un privilegio. Muchas personas no se pueden congregar, sin embargo, nosotros tenemos este gran honor de poder congregarnos en el nombre del Señor. Así que yo quiero que nosotros oremos de inmediato para entrar en el estudio de la palabra del Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque sin importar, oh Padre, cuántos estragos ha causado el pecado en tus hijos, aún tu Santo Espíritu sigue llamando al arrepentimiento. Aún, Señor, tu Santo Espíritu desea trabajar con nosotros y nos capacita para un día heredar el reino de los cielos. Vamos a abrir tu palabra unos minutos. Te rogamos que tu presencia pueda estar con nosotros. Permítenos, oh Señor, poder escuchar tu voz clara y diáfana en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que juntos abramos la palabra del Señor en esta mañana, en el libro de Génesis, especialmente en su capítulo 12. Libro de Génesis, capítulo 12, es el texto bíblico que vamos a analizar en esta mañana. Todos conocen la historia de Abraham. Dios llama a este hombre de una tierra pagana. De hecho, Abraham no se crió en un ambiente completamente, por así decirlo, que adoraba solamente a Dios, sino que la familia de Abraham era politeísta. Yo entiendo que el primer reto que Abraham recibe es identificar la voz del Dios verdadero, diría yo. Ese es el primer reto que enfrenta Abraham. Porque dice el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El primer acto de fe de Abraham fue el poder discernir la voz del Dios verdadero en medio de una comunidad politeísta, en medio de una comunidad pagana. Porque cuando todas las voces se parecen, nos podemos confundir. El primer acto de fe de Abraham fue entender que la voz del Dios que le estaba hablando era muy diferente a las voces que él estaba acostumbrado a escuchar. Por eso yo quisiera comenzar diciéndole a la iglesia de Sion en esta mañana que sin importar, mis queridos hermanos, cuántas voces se puedan escuchar por allí, la voz de Dios es una voz clara y es una voz que cuando el ser humano la percibe con un sentido espiritual, esta voz de Dios causa un impacto diferente a todo lo otro que usted ha escuchado durante toda su vida. Eso creo yo, mis queridos hermanos. Y hay confirmación en la palabra del Señor. Porque dice la palabra de Dios que cuando Abraham oye la voz de Dios, le dice: mira, sal de tu tierra, sal del lugar donde tú estás cómodo, sal del lugar donde tú durante tanto tiempo has estado tranquilo, sal de allí porque yo quiero hacer contigo una obra especial. Y el texto ni siquiera le dice sal a tal tierra, sino sal a la tierra que yo te mostraré. Eso era seguridad. Que él saliera. De hecho, los eruditos bíblicos dicen que era muy probable que no se le mostró la tierra en el mismo momento, sino que a medida que él iba saliendo, Dios entonces le fue revelando.
No fue que mira, te mostré la tierra y sal a esa. Porque allí no iba a tener que ejecutar fe. Ya la había visto. No, a medida que tú camines de acuerdo a mi propósito, yo te voy a mostrar mi gloria, yo voy a exhibir mi misericordia en tu vida. Y yo quiero especialmente que nos centremos en el versículo 2 del capítulo 12. De allí vamos a predicar. El título del mensaje es Siendo bendición. Dios le dijo a Abraham que él iba a hacer en su vida 4 cosas. Las 3 primeras dependían completamente de Dios. El resto, o la última, dependía completamente de Abraham. Lo primero que Dios le dice a Abraham es, Génesis 12, versículo 2. Todo el que tenga su Biblia, háblala, su iPad, su celular, mírelo en la pantalla, pero vamos a estudiar todos juntos. Lo primero que Dios le dice a Abraham es, haré de ti una nación como. ¿Cómo dijo que iba a ser la nación? Porque lo que Dios hace, lo hace en gran manera. ¿Cuánto creen eso? Todo lo que Dios hace, lo hace ¿cómo? Y nosotros vemos esta promesa cumplida cuando Dios toma a Abraham, un hombre ya viejo, en extremo de hecho, y Dios, ya un hombre con 90 años, le permite engendrar. Y usted sabe el resto de la historia. Dios le dice a Abraham, yo de ti voy a hacer una nación grande. Y si Dios le dice eso a un joven, si se lo dice a un muchachón, como decimos nosotros, esa promesa es creíble. Esa promesa es fácil de digerir, de entender. Pero Dios no estaba hablando con un muchacho de 25 años. Dios no estaba hablando con un muchachón de 30 años, ni siquiera con un cuarentón o cincuentón. Dios estaba hablando ¿con quién? Estaba hablando ya con un hombre en el ocaso de su carrera. Pero si esto fuera poco, la esposa de Abraham era estéril. O sea, que Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande, voy a usar a tu esposa que es estéril y a ti que eres un viejo. ¿Me está entendiendo? Y ella también entrada en edad. Yo no sé cómo nosotros miramos a veces las promesas de Dios, pero las promesas de Dios muchas veces, en la mayoría de los casos, rompen completamente la lógica humana. Las promesas de Dios, por lo general, se sale del parámetro lógico del pensamiento humano. No hay forma de que un mar se abra para que 1 millón y pico de personas crucen por allí. No hay lógica que del cielo llueva pan y la gente coma. No hay lógica en que Jesús diga, echen agua en unas vasijas y de ahí salga vino. Esa lógica no existe para el ser humano. Pero Dios no se mueve con la lógica. Dios se mueve con nuestra fe. Dios se mueve en sus propósitos. Dios se mueve, hermano, muy diferente al reloj nuestro. Dios se mueve haciendo su voluntad y exhibiendo obras que, aunque le parezcan ilógicas al ser humano, son obras para bendecir la vida de sus hijos. Y mire qué interesante. Abraham hace un disparate grandísimo con la criada, incitado por su mujer. Y aún el disparate que hace Abraham, Dios es experto escribiendo derecho en líneas torcidas. Porque no solamente Abraham fue una gran nación a través de Israel, de Isaac. Dios hizo una gran nación también del disparate que hizo Abraham. Y de allí levantó también a Ismael, una gran nación. Mire, hermano, mi hermana que me escucha, tal vez tus errores están impidiendo
que de ti Dios pueda hacer grandes cosas. Tal vez los errores que cometiste en el pasado hasta hoy te acusan. Es muy probable que tal vez las cosas que tú hiciste, hoy tú no te sientas orgulloso u orgullosa de las cosas que hiciste. Pero el Dios que del disparate que hizo Abraham pudo levantar una gran nación, ese Dios te perdona y te permite avanzar ahora de acuerdo a su propósito. Pero te puedes levantar y Dios puede hacer de ti una gran nación en el nombre de Jesús. Lo segundo que Dios le dice a Abraham es: te voy a bendecir. ¿Qué le dijo? Te voy a bendecir. ¿Cómo nosotros miramos la palabra bendición? ¿Será que bendición solamente son asuntos materiales? Porque hay gente rica pero no son bendecidas. Hay personas de muchos recursos, pero eso no quiere decir que sean necesariamente bendecidos. Hay personas que tienen muchas posesiones materiales, pero usted tal vez que vive el día a día, usted es más bendecido que esa persona. Hay personas que no han tenido que trabajar nunca en sus vidas. Y algunos dicen, nació bendecido. No, nació con dinero, nació con posesiones, nació con muchas posibilidades que tal vez tú no has tenido, pero no necesariamente nació bendecido. Pero yo quiero comenzar hablándote acerca de las bendiciones materiales de Abraham. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando Abraham iba a enterrar a su esposa Sara, compró un solarcito en Macpela, una cosita. Cuando tradujimos eso, allá los muchachos de la Facultad de Teología nos gusta estar inventando. Cuando tradujimos eso en dólares y de dólares lo tradujimos a pesos, hermano, eso dio casi 4 millones de pesos. El solarcito que le compró Abraham a esa gente para poder tener una heredad donde enterrar a sus familiares. Casi 4 millones de pesos costó la heredad de Macpela. Cuando Abraham salió, que fue y derrotó a los reyes de aquellas naciones que habían tomado cautivo a Lot y a aquella persona, cuando le dijeron, mira, vamos a darte parte del botín, Abraham lo aceptó. Abraham dijo, yo no necesito eso. Los que fueron conmigo que pelearon, que tomen lo que ellos quieran, pero yo no necesito eso realmente. Si usted mira dentro de los orientales de aquella época, Abraham era uno de los hombres que tenía más dinero. Abraham era un hombre que tenía más posesiones, que tenía más animales y que tenía más tierras. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, que estaba bajo el seno de su familia, las posesiones que él tenía allá dependían de sus familiares. Pero cuando él salió y se movió de acuerdo a la voluntad de Dios, las posesiones que él tenía ahora eran de él. No pertenecían al núcleo familiar. Si miramos en un sentido de posesiones materiales, sí, Abraham fue un hombre bendecido. Pero número 2, las bendiciones de Abraham no solamente se circunscribían al ambiente material. Abraham fue un hombre bendecido en lo espiritual. ¿Por qué fue un hombre bendecido en lo espiritual? Hasta hoy su nombre resuena en los anales de Israel. Abraham es considerado el padre de la fe. Por eso, mi querido hermano, mi hermana que me escuchas, mi amigo, tus bendiciones no solamente van en dirección material. Tú tienes que procurar que cuando en tu vida se hable de bendición, esto también abarque tu vida espiritual. Tienes que ser un hombre bendecido a través de la oración. Tienes que ser un hombre bendecido a través del estudio de la palabra de Dios. Tienes que ser una mujer bendecida como trabajas con tu familia. Tienes que ser un hombre bendecido como tú reflejas el amor de Jesús en otros. Eso también es bendición. La tercera cosa que Dios le dice a Abraham es: engrandeceré tu nombre. ¿Qué voy a hacer? Voy a engrandecer tu nombre. 3 de las grandes religiones mundiales tienen que ver con Abraham. 3 de las más poderosas religiones del mundo: el judaísmo,
desciende puramente de Abraham. El cristianismo, que a su vez también viene del judaísmo, del cual usted es miembro del cristianismo, todas las religiones cristianas, el protestantismo, todas descienden de Abraham. Pentecostales, adventistas, católicos, mormones, luteranos, testigos de Jehová, todos descienden de Abraham. Y la religión más grande de aquel lado del planeta, llamado Islam, que tiene millones y millones de personas, descienden también de Abraham. Y como si esto fuera poco, aún los budistas tienen que hablar de Abraham. Aún los sintoístas tienen que hablar de Abraham, que es la religión más grande de Japón. Todos y cada uno de los grupos religiosos que existen en el mundo, de una manera u otra, tienen que referirse en algo al patriarca Abraham. Yo pregunto en esta mañana a la iglesia de Sión, ¿Dios engrandeció a Abraham? ¿Su nombre lo puso en alto? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque esa promesa no la hice yo. Esa promesa la hizo Dios. Dios cumplió con Abraham, lo hizo una gran nación. Dios cumplió con Abraham y lo bendijo. Dios cumplió con Abraham y puso su nombre en alto y grande, donde todo el mundo hasta hoy lo puede ver. Porque cuando Dios promete, Dios cumple cada una de sus promesas. Cuando Dios te manda, cuando Dios te llama, Él te respalda. Y sin importar tus conocimientos, sin importar tu preparación académica, sin importar tus posesiones ni recursos, Dios los provee para que tú puedas trabajar para honra y gloria de su nombre. Esas tres cosas dependían de Dios. El ser humano por sí solo no puede engrandecerse. El ser humano por sí solo no puede multiplicarse. Dios tiene que darle esa habilidad. El ser humano no puede bendecirse a sí mismo. Necesita la bendición de Dios. Pero la cuarta cosa que Abraham iba a hacer, ahora dependía de él. Porque lo último que Dios le dijo a Abraham en el versículo 2 fue: y tú serás, ¿qué cosa? Bendición. Hermanos, muchas veces somos bendecidos, pero no sabemos bendecir. Muchas veces nuestro nombre es grande y esto no lo utilizamos para bendecir. Muchas veces tenemos muchos conocimientos, muchísimo conocimiento, pero nuestro conocimiento se queda para nosotros egoístamente. Todo lo que nosotros tenemos, todos nuestros recursos, nuestro gran nombre como pueblo de Dios, nuestras bendiciones materiales y espirituales, todo lo que el ser humano posee debe de ser para el uso en el servicio del Señor. Lo que tú tienes, lo que tú consigues, lo que Dios te ha permitido tener, es para que tú seas bendición en el nombre de Jesús. Tu matrimonio debe de ser una bendición para los que te rodean. Tu noviazgo debe de ser una bendición para los que te rodean. Tus estudios universitarios. En la universidad donde tú estudias, Dios te hizo grande, Dios te dio nombre, Dios te ha bendecido, pero es con la finalidad de que tú seas bendición. Dios te ha capacitado, Dios ha provisto de muchísimos recursos para que tú estés hoy hasta donde tú estás. No es simple y llanamente para que tú te sientes y digas: soy adventista del séptimo día. Y tenemos a veces un orgullo santo de nuestro nombre. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo profético. Somos el remanente. ¿Y para qué realmente? Todo lo que tenemos es para bendecir a otros. Todo lo que Dios te ha dado es para que tú puedas bendecir la vida de otros. Nada de lo que te ha llegado a la mano es tuyo. El carro que tú tienes es para bendecir la vida de otros. Tú tienes que ser bendición donde quiera que tú estés. El problema es que muchas veces nosotros no entendemos eso.
Nosotros vemos las bendiciones solamente en una dimensión material. Nosotros solamente vemos las bendiciones en dinero, en recursos. Pero en tu matrimonio, tú tienes que ser la bendición de esa mujer. Mujer, en tu matrimonio, tú tienes que ser la bendición de ese hombre. Si tú no estás cumpliendo con ser la bendición de ese hombre, de esa mujer, si tú no estás cumpliendo con ser la bendición de esa otra persona, ¿qué es lo contrario de bendición? El asunto se pone un poquito más picante, se pone más delicado. Cuando nosotros no servimos de bendición con la persona que tenemos al lado, automáticamente nos convertimos en su maldición. Jóvenes, tu noviazgo tiene que ser de bendición. Si ese noviazgo no te hace crecer espiritualmente, si ese noviazgo no te hace buscar la presencia de Dios, no te hace leer la palabra, orar más, crecer espiritualmente, lamentable el caso, hermanos, no está siendo de bendición. El problema es que hoy día, aún las cosas que nosotros conseguimos, se traducen muchas veces en maldición por el uso que nosotros les estamos dando. ¿Por qué, hermanos? Porque si lo que nosotros tenemos no lo ponemos completamente al servicio de Dios, lamentablemente el diablo lo usa. Y no es que Dios te dé algo y que eso sea una maldición. Es que a veces las cosas que conseguimos de parte de Dios, si no se las dedicamos completamente a Él, se convierte en una maldición. Nuestro gran nombre, nuestros recursos, nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestros noviazgos, los conocimientos que hemos adquirido en las universidades, todo lo que usted tiene y posee, tiene de una manera u otra que servirle para usted bendecir la vida de alguien. Yo no sé, hermanos, hasta qué punto tú sientes que hayas sido bendecido. No sé hasta qué punto tú consideras que Dios te ha bendecido con conocimiento. Si eres un médico, si eres un maestro, si eres un abogado, un militar, yo no sé. Pero tus conocimientos como médico tienen que ser para bendecir vidas. Tus conocimientos como maestro tienen que ser para bendecir vidas. Tus conocimientos como abogado tienen que ser para bendecir vidas. No importa en qué rama del conocimiento te encuentres, tú necesitas utilizar eso para bendecir la vida de alguien. Tus recursos son para bendecir vidas. Todo lo que tienes, tus posesiones materiales son para que alguien pueda ser bendecido a través de ti. Tú eres la bendición de Dios en tu universidad. Tú eres la bendición de Dios en tu escuela, en el hospital donde estás. Tú eres la bendición de Dios en el lugar donde vas a vender, si eres un vendedor. Tú eres la bendición de Dios en la casa que vas a limpiar, si lo que tienes que hacer es limpiar. Tú eres la bendición de Dios si a lo que te dedicas es a vender frutas. Tú eres la bendición de Dios allí en esa frutera. Porque Dios nos llamó a cada uno de nosotros para ser la bendición que el mundo necesita en este tiempo. Dios le dijo a Abraham: vete, sal de tu tierra, de tu parentela. Y en el libro de Hebreos capítulo 8, 11, versículos 8 y 9, vemos a un Abraham exaltado en el salón de la fama de la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña,
viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Allí en el libro de Hebreos capítulo 11, que es el salón de la fama de la fe, hay un puestecito para Abraham. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, ya no en el salón de la fama de la fe de Hebreos 11, sino en el salón de la fama extendido del reino de los cielos, ¿habrá lugar para tu nombre? ¿Habrá lugar para mi nombre? Allí en el salón de la fama del reino de los cielos vamos a encontrar nuestros nombres registrados como hombres y mujeres de Dios que fueron bendición para esta tierra. Quisiera hacer ese llamado en esta mañana, queridos hermanos. Yo quisiera que nosotros reflexionemos en este momento en cuánto de bendición hemos servido nosotros con nuestras vidas. ¿Será que el lugar donde estoy, soy la bendición de ese lugar o soy lamentablemente la maldición o el atraso? Sea cual sea tu respuesta en esta mañana, yo quiero orar por ti. Si tú sabes que tal vez no estás siendo de bendición, yo quiero orar por ti, por nosotros, para que Dios nos mueva a hacer esa bendición. Pero si ya tú estás siendo bendición en un lugar, yo quiero orar por ti para que el Señor te permita seguir siendo esa bendición. A veces nosotros creemos que por nuestros conocimientos estamos arriba, por nuestros recursos, por nuestro liderazgo. Así no sirve. Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado conocimiento y liderazgo para servir a la par con nuestros hermanos. Siempre, siempre, siempre tengamos esto pendiente. Y usted pueda salir de aquí en esta mañana diciendo: yo soy la bendición de Dios en ese lugar. Yo soy la bendición del Señor en esa universidad, en esa escuela. Dígase a usted mismo: yo soy la bendición de esa mujer. Yo soy la bendición de ese hombre. Los hijos necesitan ver padres que sean la bendición. Zaira, mi pequeñita de 6 años, cuando yo a veces preparo el desayuno, me dice: papi, tú eres el mejor cocinero del mundo. Y eso me hace feliz, porque yo entiendo que yo soy la bendición de Zaira. Novios, tú eres la bendición de ese muchacho, de esa muchacha. No te conviertas en la maldición. Que usted pueda decir en esta mañana: yo soy la bendición de esa muchacha. Dios le quitó del medio todos esos tropiezos y me mandó a mí. Usted pueda decir: novia, conviértete en la bendición de ese muchacho. Que Dios le haya quitado todos esos tropiezos, te mandó a ti. Hay alguien que dice en esta mañana: Señor, yo quiero ser esa bendición en tu tierra. Y quiero que usted se ponga de pie en esta hora. Yo quiero que usted ore conmigo, que usted le diga al Señor: Señor, yo sé que en algunos sectores de mi vida no estoy siendo bendición. Tal vez en mi familia, tal vez lo mal que estoy administrando mis finanzas, tal vez mis conocimientos me han envanecido, estoy engreída, perdóname. Pero hoy me quiero convertir en esa bendición que tú necesitas en esta tierra. Y a la hora de ser bendición, por último, ya para orar, procura ser bendición de las personas que tienes más cerca de ti. ¿Usted entendió?
No empiece a bendecir lejos, por allá, que somos expertos en eso. Empiece a bendecir al que usted tiene al lado. Sus hijos, su esposa, sus hermanos, su papá, su mamá, sus primos, sus vecinos. Es fácil ser bendición lejos, donde nadie nos conoce. Eso es fácil. Pero seamos bendición aquí, con los de al lado. Señor y Dios, gracias. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por habernos sacado de las tinieblas y habernos traídos a la luz admirable. Gracias, Señor, por el nombre que nos has dado. Y gracias por los recursos que provees a tus hijos. Hoy tu iglesia viene delante de ti reconociendo, Señor, que tú eres el Dios de la bendición. Hoy tus hijos, oh Padre, abrimos nuestros corazones deseando ser la bendición de alguien en esta tierra. Te necesitamos, Señor, porque para obrar bien primero tenemos que ser buenos. Haznos instrumentos de tu paz. Haznos instrumentos tuyos, y que seamos la bendición que el lugar donde estamos necesite en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este primer servicio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado, tú eres bendición. Dile. Bendiciones, mis queridos hermanos. Pueden sentarse. ¿Cuánto le damos las gracias al ministro Rodney Peñaló por el tema de esta mañana? Si le gustó, puede quedarse para el segundo servicio, que él también tendrá la palabra. Y las personas que tengan que irse, vamos a esperar que los diáconos dirijan nuestra salida. Los que acaban de llegar pueden permanecer en su lugar y en pocos minutos comenzaremos con el segundo servicio de esta mañana. Que el Señor pueda bendecirles.